Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, como siempre de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal? Hola Jorge, muchas gracias por tenerme de nuevo en el programa. Un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a una pequeña isla caribeña llamada San Eustatius o San Eustacio, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de San Eustatius, aquella isla en el Caribe que tiene una historia bastante interesante en general y una relación también con los sefardíes del Caribe, de los que ya habíamos hablado antes. Entonces, San Eustatius, que con una privilegiada ubicación geográfica en ese Caribe, o también se le llama la isla Statia, motivó a que desde antes y sobre todo hacia 1722, judíos provenientes de Ámsterdam, Curazao, Surinam y también del norte de África se asentaran en esta pequeña isla para luego en 1781 eh, tener un estimado de población judía de unas 400 personas sobre un total de 800 ciudadanos libres o blancos. Así que también San Eustatius se convirtió en un centro comercial entre Europa y América del Norte y del Sur, eh, también entre las diferentes regiones del continente americano, y para 1737 fue fundada la comunidad Honen Dolim y se construyó una sinagoga alrededor de la cual se centró la vida judía. Y luego, cuando llega la Revolución Norteamericana contra Inglaterra, comienzan a abastecerse de armas y municiones en la isla y esta empezó a destruirse, y empezó a llegar a su fin por esto mismo, y en 1781 el almirante británico Rodney la atacó y la capturó, y los judíos, los hombres judíos, fueron arrestados y exiliados a otras islas, sus propiedades fueron confiscadas y demás, y las mujeres y los niños permanecieron en la isla en completa miseria y los expulsados encontraron refugio en las Islas Vírgenes, de las cuales ya habíamos hablado, en la posesión danesa y también en la isla de Belice. En la actualidad, San Eustatius es denominada la Pompeya del Caribe y con unos pocos centenares de habitantes que viven entre ruinas de depósitos, casas y una sinagoga, que es todo lo que queda de ese asentamiento, eh, es lo que existe a día de hoy, pero es mucho más grande la historia de esta isla y también de su población judía. Y bueno, luego a la final el éxodo de los judíos de San Eustatius, que era una isla holandesa y que, bueno, fue arrasada por los ingleses con ese saqueo perpetrado, con esa quema, y posterior a eso, los sefardíes llegan a las Islas Vírgenes y ayudan a una conformación permanente, lo que es San Tomás, del lugar del cual ya hablamos, que era la posesión danesa, ¿no? Pero entonces la historia de San Eustatius, que también, como dije antes, se conoce como Estatia, y bueno, es una isla dentro del Caribe, tiene la calidad de municipio especial, oficialmente organismo público de los Países Bajos. Bueno, esta isla se encuentra en la parte norte de las islas de Sotavento, de las Indias Occidentales, al sureste de las Islas Vírgenes. Así que San Eustacio está inmediatamente al noreste de San Kitts y al sureste de Saba. La capital regional es Oranjestad y la isla tiene una superficie de 21 kilómetros cuadrados, apenas 8,1 millas cuadradas. Y esos viajeros que llegaron a esta isla en avión ya
como se puede ir hoy en día, llegan a través del aeropuerto Franklin Delano Roosevelt y San Eustatius, que hacía parte antes de las Antillas neerlandesas, se convierte es en un municipio especial, como mencioné antes, de los Países Bajos, esto en el año 2010, al igual que Bonaire y Saba, y forma las Islas BES. Y el nombre de la isla de San Eustatius es el nombre holandés de San Eustaquio, que también se puede deletrear como Eustaquio o Eustacio, que fue un legendario mártir cristiano, conocido en español como San Eustaquio y en portugués como Santo Eustaquio o Santo Eustacio. No está claro si la isla estaba habitada por pueblos nativos antes de la colonización europea. Se cree que la isla probablemente fue vista por Cristóbal Colón en 1493. eh, Apenas llegó a América prácticamente, y desde el primer asentamiento europeo ya en el siglo XVII hasta principios del XIX, San Eustaquio cambió de manos 21 veces entre los Países Bajos, Gran Bretaña y Francia. Luego, para 1636, la Cámara de Zelanda, aquella región holandesa, digámoslo, de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, tomó posesión de la isla, que se informó que estaba deshabitada en ese momento, y en 1668 las islas de San Eustaquio, San Martín y Saba estuvieron bajo el mando directo de esa compañía holandesa de las Indias Occidentales, de la cual ya habíamos hablado tanto antes, que además tenía una participación judía importante allá en Ámsterdam. Y el comandante estacionado en San Eustaquio para gobernar estas tres era la compañía holandesa. En este momento la isla tenía cierta importancia, sobre todo para el cultivo del tabaco y el azúcar. Luego también hay comercio de esclavos y puerto libre. En el siglo XVIII, esa misma ubicación geográfica de San Eustaquio en el centro de las Islas Vírgenes Danesas, de las islas de las Antillas Británicas, Jamaica, San Kitts, Barbados, Antigua, de los territorios de ultramar franceses como San Dominique, San Lucie, Saint-Lucie, Martinica, Guadalupe y la España y los dominios españoles, principalmente Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. eh, entonces hacía que San Eustaquio fuera un lugar de un gran refugio, neutralidad, y con este estatus desde 1756 como un puerto libre, además sin aranceles aduaneros de ningún tipo. Eran factores para que se convirtiera en un importante punto de transbordo de mercancías y un lugar para el comercio de contrabando también. Y la economía de San Eustaquio floreció bajo los holandeses al ignorar las restricciones comerciales monopólicas de esas islas británicas, francesas y españolas, y se hizo conocido como la Roca Dorada. Edmund Burke dijo de esta isla en 1781: no tiene productos ni fortificaciones para su defensa, ni espíritu marcial, ni reglamento militar. Su utilidad fue su defensa, la universalidad de su uso, la neutralidad de su naturaleza, era su seguridad y su salvaguardia. Sus propietarios, en el espíritu del comercio, lo habían convertido en un emporio para todo el mundo. Su riqueza era prodigiosa, derivada de su industria y la naturaleza de su comercio. Luego tenemos que la isla vendía armas y municiones, como lo habíamos dicho antes, a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar su precio, por lo que era además uno de los pocos lugares en los que los jóvenes norteamericanos, estadounidenses, podían obtener provisiones militares, y la buena relación siempre hasta el día de hoy entre esta isla y los Estados Unidos de América resultó en el primer saludo, así se le llama. Así que para el 16 de noviembre de 1776,
el bergantín estadounidense de 14 cañones Andrew Doria, comandado por el capitán Isaiah Robinson, zarpó volando los colores continentales de los incipientes Estados Unidos hacia el fondeadero debajo del fuerte Orange de San Eustatius, y Robinson anunció su llegada disparando un saludo de 13 armas, una para cada una de las 13 colonias estadounidenses en rebelión contra la Gran Bretaña. El gobernador Johannes de Graaf eh, respondió con un saludo de 11 cañones de los cañones de Fort Orange. El protocolo internacional requería 2 cañones menos para reconocer una bandera soberana, y fue el primer reconocimiento internacional de esa independencia estadounidense. Eh, Andrew Doria había llegado para comprar municiones para las fuerzas revolucionarias estadounidenses y llevaba una copia de la Declaración de Independencia que se presentó al gobernador de Graaf. Los británicos habían capturado una copia anterior de camino a Holanda, estaba envuelto en documentos que los británicos creían que eran un cifrado extraño, pero en realidad estaban escritos en Yiddish, ¿no? Qué interesante eh, esta parte de que esos documentos iban en Yiddish y que, digámoslo, el Yiddish era un medio de comunicación muy estratégico, ¿no? Más que otra cosa, para los judíos, los comerciantes judíos de Ámsterdam. Pero también, de seguro, el ladino les permitía eh, comunicarse de una manera casi que clandestina. Entonces, es importante la parte también eh, de las lenguas, como bueno, en este caso Yiddish y ladino, aún no el hebreo. Y luego el presidente Franklin Roosevelt visitó San Eustaquio durante 2 horas el 27 de febrero de 1939 en el USS Houston para reconocer la importancia del primer saludo de 1776. Presentó una gran placa de bronce a San Eustaquio que se exhibe hoy bajo un asta de bandera en lo alto de las paredes de Fort Orange, que dice: en conmemoración al saludo a la bandera de los Estados Unidos, disparado en este fuerte el 16 de noviembre de 1776 por orden de Johannes de Graaf, gobernador de San Eustaquio, en respuesta a un saludo nacional con armas disparado por la Brigada de los Estados Unidos, de la Brigada de Guerra de Andrew Doria, bajo el mando del capitán Isaiah Robinson de la Armada Continental. Y aquí la soberanía de los Estados Unidos fue reconocida formalmente, como lo dije antes, eh, a través de un buque nacional por un funcionario extranjero presentado por Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos de América. Entonces, ese reconocimiento proporcionó también el título de un libro de 1988 de Barbara Tuchman, que se llama The First Salute y que es A View of the American Revolution, ¿no? Entonces, ese es el primer saludo de, dentro de esa panorámica, ¿no? De la Revolución Americana. Y bueno, sobre la población judía, que en realidad data de 1660, que bueno, estos judíos eran principalmente comerciantes con importantes vínculos comerciales. Ya hablamos de la compañía neerlandesa u holandesa de las Indias, también con importante comercio marítimo, y los judíos eran capitanes, propietarios o copropietarios con socios cristianos de un número significativo de barcos que se originaban en San Eustaquio. Algunos eran propietarios también de plantaciones insulares. Los judíos fueron estimados por haber comprendido al menos el 10% de la población o incluso mucho más, como lo mencionaba antes. Y 10 días después de que la isla se rindiera a los británicos el 3 de febrero de 1781, eh, Rodney ordenó que toda la población judía adulta se reuniera para él. Fueron detenidos y 31 jefes de familia
deportados a San Kitts, sin palabra ni misericordia con sus dependientes, y la elección de exiliar a los judíos a San Kitts fue significativa. eh, la cercanía con la isla de Nevis, la colonia británica en el Caribe de Nevis, tenía una gran población judía y una comunidad establecida capaz de ayudar a los refugiados. En cambio, San Kitts aún no tenía ninguna comunidad o población judía, por lo cual servía como un lugar de reclusión, de exilio, eh, en contra de la voluntad de estos hombres de familia, de estos varones judíos, y los otros 71 fueron encerrados en la sala de pesaje de la ciudad baja, donde permanecieron recluidos durante 3 días. Entonces la expulsión luego de también los estadounidenses que sigue el 23 de febrero de ese año, de comerciantes de Ámsterdam el 24 de febrero y de otros ciudadanos holandeses y franceses el 5 de marzo. Las tripulaciones de los barcos holandeses que tomó Rodney fueron enviadas a San Kitts para su encarcelamiento y después de despojarlo de de todas sus pertenencias, a causa de su maltrato, muchos perecieron. Los judíos fueron bien recibidos en San Kitts, donde muchos los conocían como respetados socios comerciales. Recibieron apoyo en su protesta contra su deportación y resultó exitosa y se les permitió regresar a San Eustatius después de unas semanas para observar que todas sus propiedades se vendían a pequeñas fracciones del valor original o real, después de haber sido confiscadas por el británico Rodney. Luego también el resentimiento que sentían los británicos por la población de esta isla, que ayudó a los estadounidenses a derrotarlos, se tradujo en un duro trato a los habitantes y hubo numerosas quejas sobre individuos de ambos sexos detenidos en las calles y registrados de la manera más escandalosa. Según Peter Runnels, un miembro del Consejo de la Isla de 80 años y capitán de la Guardia Cívica, no sobrevivió al trato rudo que recibió a bordo del barco de Rodney. Él, miembro de una de las familias más antiguas de la isla, se convirtió en la única víctima civil de esa ocupación británica y los soldados británicos impidieron que la familia y otras personas que presentaban sus últimos respetos en su funeral usaran el agua de la cisterna de la familia. Luego también tenemos que la sinagoga y el cementerio que data de 1815 más o menos, cuando ya no había comunidad viable que usara y la mantuviera una sinagoga. Luego la sinagoga de la cual había hablado antes, la Jonen Dalim, eh, el que es caritativo con los pobres, significa, fue construida en 1737 y el permiso para construir la sinagoga provino de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. La financiación vino de la comunidad judía de Curazao, que recordemos era la gran patrona, ¿no?, de todas las otras comunidades judías del Caribe sefarditas. Y el permiso estaba condicionado al hecho de que la casa de culto judía estaría ubicada donde el ejercicio de sus deberes religiosos judíos no molestaría a los de los gentiles, a los de los nativos, y el edificio está ubicado en un pequeño carril llamado Synagogue Path, lejos de la calle principal. La sinagoga atestigua la riqueza que llegó a haber allí de esa comunidad pequeña pero próspera en, en San Eustaquio, es Anastasius y su influencia en la isla. Y en 2001 sus muros fueron restaurados como parte del proyecto de restauración del núcleo histórico, aunque no hay imágenes conocidas que muestren cómo era la sinagoga cuando todavía estaba en uso, por lo que la investigación arqueológica está tratando de restaurar la estructura a la mejor estimación de su condición anterior, su condición original, y los terrenos incluyen una migbe y también hay un horno que se usaba en la Pascua y ese cementerio judío de aquella isla en Oranjestad, en San Eustacio, es respetuosamente mantenido
y se encuentra junto al cementerio de la Iglesia Vieja en la parte superior de su capital, Oranjestad. Así que eso es toda la historia de San Eustacio y los judíos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, David Rosenthal, por habernos acercado a este pasaje de la historia generalmente desconocida de la presencia de los sefardíes en el Nuevo Mundo. Hasta la próxima.